¿Has sentido que tu fe se está apagando? Que por más que oras, el silencio de Dios parece no responderte. No estás solo. Y si estás viendo este video, no es una casualidad. Porque hoy vas a escuchar una historia que puede cambiar tu manera de ver el dolor para siempre. Una historia real, profunda, que revela por qué Dios permite que atravieses tanto sufrimiento y cómo ese mismo dolor puede convertirse en el inicio de tu propósito espiritual. Pero atención, lo que vas a escuchar no es una simple reflexión, es una respuesta directa del cielo para ti, una verdad que muchas personas ignoran y que tú necesitas conocer hoy, antes de rendirte. Así que quédate hasta el final, porque la fe que creías perdida puede renacer aquí, ahora, en este momento. Y antes de continuar, te lo pido con el corazón. Muchas personas que miran nuestros videos aún no están suscritas. Si tú también sientes que este mensaje te está hablando, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos, porque cada historia que compartimos aquí tiene el poder de sanar tu alma y despertar tu fe. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo te hará entender tu dolor, sino que puede ser la señal divina que estabas esperando. En un valle escondido, entre montañas cubiertas de niebla, vivía Elías, un hombre de mirada serena y manos marcadas por el trabajo. Cada amanecer lo encontraba frente al horizonte, observando cómo el sol nacía entre las colinas, como si fuera una plegaria que el cielo respondía en 1900. Silencio. Había perdido todo, su familia, su casa y las tierras que heredó de su padre. Sin embargo, cada mañana se ponía de pie, tomaba su bastón de madera y caminaba hacia el río para hablar con Dios, no con palabras, sino con el alma. Su fe era lo único que el fuego de la desgracia no había consumido. Los aldeanos lo miraban con compasión. Decían que la soledad lo había vuelto loco, que hablaba con el viento y esperaba respuestas del agua, pero Elías no les temía ni les guardaba rencor. Sabía que el sufrimiento, cuando no se comprende, suele parecer locura. Cada piedra del valle guardaba su historia, cada árbol conocía su llanto, y aunque las noches eran frías y largas, él encontraba en el silencio la voz de Dios. Una voz que no se oía con los oídos, sino con el corazón. Una tarde, mientras caminaba por el sendero de las colinas, encontró a un niño llorando junto a un mulo herido. El animal había tropezado y se había roto una pata. El niño, desesperado, intentaba levantarlo. Elías se acercó y, sin decir nada, puso su mano sobre la cabeza del animal. Oró en silencio. No pidió milagros, solo comprensión. Entonces miró al niño y le dijo: «A veces la vida nos detiene para enseñarnos a cuidar». El niño no entendió las palabras, pero sintió una paz extraña, como si la tristeza hubiera dejado de doler por un momento. Esa noche, Elías llevó al niño a su cabaña. Compartieron pan y fuego. Cuando el pequeño se durmió, el hombre miró las llamas y recordó a su propio hijo. Había muerto hacía años en una tormenta. Durante mucho tiempo culpó a Dios por aquel dolor, pero con los años comprendió que no se trataba de castigo, sino de llamado, que a veces Dios no nos quita algo para destruirnos, sino para despertarnos. El amor verdadero, pensó, no es aferrarse, sino confiar en lo que no se ve. Al amanecer, el niño partió. Pero antes de irse, abrazó a Elías y le dijo: «Mi madre siempre dice que cuando alguien ayuda sin pedir nada, es porque ha visto a Dios». Sonrió. Elías no respondió. Miró cómo el pequeño desaparecía entre la neblina y su corazón sintió un calor que no venía del sol. Comprendió que en medio de sus pérdidas todavía podía dar, y que en cada acto de bondad una parte de su fe renacía. Los días pasaron y el valle comenzó a cambiar. Los aldeanos, que antes se burlaban de él, empezaron a buscar su consejo. Algunos le pedían oraciones, otros simplemente silencio a su lado. Elías nunca hablaba mucho.
Su sabiduría no estaba en las palabras, sino en la quietud con que escuchaba, porque entendía que quien ha sufrido de verdad no necesita imponer verdades. Su sola presencia ya enseña. Una mañana, mientras recogía agua del río, una voz interior le susurró: «Tu tiempo aquí está por terminar». Elías no sintió miedo. Sabía que la muerte no era un fin, sino un regreso. Se sentó junto al agua y miró su reflejo. En su rostro vio no al hombre que había perdido todo, sino al que había encontrado el sentido de perder. El dolor me trajo Aquí, hasta... pensó, y ahora sé que el propósito del dolor no era romperme, sino abrirme. Esa noche, el cielo se iluminó con un brillo extraño. Los aldeanos, al mirar hacia el valle, vieron una luz resplandecer desde la cabaña de Elías. Algunos corrieron, otros se detuvieron por temor. Cuando llegaron, lo encontraron dormido, con una sonrisa en el rostro y una vela aún encendida junto a sus manos. Nadie supo explicar aquella calma. Solo el viento pareció entenderlo, pues sopló suave, como si lo despidiera. En los días siguientes, el valle quedó distinto. El río parecía cantar y los pájaros volaban más bajo, como si acompañaran una presencia invisible. Los aldeanos, conmovidos, levantaron una pequeña cruz de madera junto a su casa. Y desde entonces, quien pasaba por aquel lugar decía sentir una paz profunda, un silencio que no asustaba, sino que curaba. Los años corrieron. El niño que Elías había ayudado creció. Se convirtió en un hombre sabio y volvió al valle. Allí, frente a las palabras de aquel anciano, y comprendió al fin lo que quería decir: que la fe no es creer que todo saldrá bien, sino confiar incluso cuando todo parece perdido. Miró al cielo, sonrió y murmuró: «Gracias, Elías. Tu silencio sigue hablando». Con el paso de los años, el nombre de Elías se volvió una leyenda. No había templo ni sacerdote que hablara tanto de fe como su recuerdo. En el valle, la gente empezó a reunirse cada amanecer junto al río, donde él solía orar. No llevaban ídolos ni velas, solo el corazón abierto. Decían que el sonido del agua era su voz, que cada corriente llevaba un consejo distinto. Y aunque nadie lo veía, muchos juraban sentir una presencia leve, como una brisa que acariciaba el alma y devolvía la calma perdida. Una mujer anciana, llamada Abigail, que había conocido a Elías en su juventud, solía contarles a los niños historias sobre él. Decía que su verdadera fuerza no estaba en las palabras, sino en la forma en que miraba el mundo. Elías, decía, veía a Dios en todo, en la piedra, en la herida, en el llanto y hasta en la soledad, porque para él la fe no era pedir, sino aceptar. Los niños escuchaban en silencio, fascinados, y así, generación tras generación, la historia se mantuvo viva, como una oración que nunca se apaga. Un día, una gran sequía azotó el valle. El río comenzó a secarse, los animales morían y las cosechas se perdían. El pueblo entero cayó en desesperación. Muchos olvidaron las enseñanzas de Elías y culparon al cielo por su abandono. Sin embargo, uno de los jóvenes, descendiente de aquel niño que el anciano había ayudado, decidió subir la colina donde se encontraba la cruz de madera. Allí se arrodilló y dijo: «No vengo a pedir lluvia, Señor, vengo a pedir fe». Y en ese instante el viento sopló con fuerza, levantando el polvo como si el valle despertara de un largo sueño. Esa noche las nubes cubrieron el cielo y cayó una lluvia lenta, constante, que duró 3 días y 3 noches. Nadie dudó de que era un milagro. Pero el joven, empapado, entendió que el verdadero milagro no era el agua, sino el retorno de la confianza. Elías tenía razón, murmuró. Dios no se muestra en la abundancia, sino en la espera, porque solo el que ha pasado por el desierto sabe reconocer el valor de una gota. Con el tiempo el valle floreció más que nunca, los campos reverdecieron, y los aldeanos, agradecidos,
construyeron un pequeño santuario junto al río, no para venerar a Elías como un santo, sino para recordar su mensaje. En una piedra grabaron las palabras que él solía repetir: quien comprende su dolor, encuentra su propósito. Esa frase se convirtió en guía, en promesa, en espejo. Cada persona que llegaba al valle buscaba alivio, pero se marchaba con algo más valioso: entendimiento. Un viajero de tierras lejanas llegó un día atraído por los rumores de aquel lugar sagrado. Era un hombre endurecido por la guerra y el desengaño. No creía en nada ni en nadie, pero al pisar el valle, sintió algo que no podía explicar, una quietud que desarmaba su rabia. Caminó hasta el río y se quedó observando su reflejo, igual que Elías había hecho años atrás. Allí, sin proponérselo, comenzó a llorar. Lloró tanto que su llanto se confundió con la corriente del agua. Cuando levantó la vista, sintió que alguien le susurraba: no temas al vacío, es allí donde comienza la fe. Desde ese día, el viajero se quedó en el valle, ayudó a los campesinos, enseñó a los niños a leer y cada atardecer compartía historias sobre el perdón. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban el hombre del río. Decían que tenía la misma mirada que Elías, tranquila, pero llena de profundidad. Algunos creían que el alma del anciano había regresado a través de él, no como reencarnación, sino como eco divino que se repite cuando el corazón humano está dispuesto a escuchar. Los años siguieron su curso, y el valle se convirtió en refugio de peregrinos. Gente de todas partes llegaba buscando sentido, consuelo o respuestas. No, siempre las encontraban en palabras, pero todos coincidían en algo. Al marcharse, sentían que algo dentro de ellos había cambiado, como si el dolor, de pronto, ya no fuera enemigo, sino un maestro silencioso que los guiaba de vuelta a sí mismos. El hombre del río envejeció, y una noche, al sentir que su tiempo se agotaba, caminó hasta la misma orilla donde Elías había entregado su último aliento. Se arrodilló, miró las estrellas y dijo: gracias por enseñarme que el sufrimiento no es un castigo, sino una puerta. El agua reflejó su rostro, y en ese instante el viento sopló con una ternura antigua. Quienes vivían cerca dijeron que escucharon un murmullo en el aire, como si dos voces se unieran en una sola plegaria. Desde entonces, el valle nunca volvió a ser igual. Algunos dicen que, en las noches claras, se ve una luz danzando sobre el río. Otros aseguran escuchar pasos lentos y un suspiro entre los árboles. Pero nadie siente miedo, porque todos saben que es Elías, caminando todavía, entre ellos, recordándoles que la fe no elimina el dolor, sino que lo transforma. Y así, generación tras generación, el eco de su vida sigue repitiéndose, como el rumor del agua que nunca deja de fluir. Porque donde hay fe, incluso el silencio tiene voz. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que tu fe se debilitaba justo cuando más necesitabas creer? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia. Porque muchas veces tus palabras pueden inspirar y sanar a otros también. Si este mensaje tu corazón, déjale un me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy, y suscríbete al canal activando la campanita para no perder los próximos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual. Gracias por estar aquí. Que la paz y la fe te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Soy Joao.